Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Embarcación Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del profeta que obedeció a Dios, pero fue engañado por otro profeta, el anciano de Betel, para desobedecer una orden directa, no comer ni beber en el camino. Y luego fue muerto por un león como castigo divino por su desobediencia. Se describe en Primera de Reyes 13, un profeta sin nombre de Judá que fue advertido por otro profeta sobre su muerte. Palabra que vamos a compartir en el día de hoy sobre lo que es la obediencia y lo que es hacer caso al llamado de Dios. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, el capítulo 13, del versículo 1 al 5, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jorobam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre ésta está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El profeta de Judá, un hombre de Dios, enviado por Jehová a Betel para profetizar contra un altar falso, se le da una instrucción clara: no comer pan ni beber agua y no volver por el mismo camino. La desobediencia, un profeta anciano de Betel lo engaña, mintiéndole, diciendo que un ángel le habló para que lo invitara a comer y a beber en su casa. El profeta de Judá desobedece y come con el anciano. Y acá viene el castigo: al irse un león, lo encuentra en el camino y lo mata. El león no daña al burro, lo que muestra que fue un juicio divino y no un accidente. El profeta anciano, el anciano de Betel, al enterarse, reconoce que el muerto era el profeta de Dios, que había desobedecido el mandato del Señor y había sido castigado según la palabra de Dios. En esa historia muestra cómo la desobediencia, incluso después de haber sido obediente, tiene consecuencias, y un león se convierte en un instrumento de juicio de Dios, mientras que el profeta anciano, a pesar de su engaño, también pide ser enterrado junto a él. Qué tremendo, hermanos, cómo estamos aprendiendo realmente de lo que es la obediencia y a la vez ser desobediente. Muchas veces Dios nos puede mandar a llevar un mensaje de parte de Dios a tu familia, quizás a otro lugar, como evangelista, como misionero, como profeta de Dios quizás. Y nosotros obedecemos, vamos, pero muchas veces hacemos caso a esos falsos profetas, a esos hombres y mujeres que quizás están esperándonos en el camino para tendernos una trampa. Que Dios nos ayude a entender lo que debemos de hacer en este tiempo cuando Dios hable, para que nosotros llevemos ese mensaje a nuestros hijos, a nuestra familia, al matrimonio, que no haya nadie que se cruce en nuestro camino para desviarnos, para mentirnos, y que esa profecía de Dios no solo se cumpla, sino que tú sigas vivo para verla. Alabado sea Dios. Y vamos a ir, para terminando, en Primera de Reyes, capítulo 13, del 10 al 24, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ahí estuvo la desobediencia de este hombre de Dios. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día de Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey.
Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? El enemigo está preparado, está escuchando muchas veces, manda a sus espías a escuchar. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos, cuando Dios nos manda a hacer una misión, a llevar un mensaje a la familia, porque el enemigo va a tratar de conspirar con ese mensaje y contra tu vida. Y después sigue, porque el camino se fue, le preguntó, y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá, y él dijo a sus hijos, ensillemes el asno, y ellos le ensellaron el asno, y él lo montó. Y yendo atrás el varón de Dios, lo halló sentado debajo en una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón que Dios vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa, come pan. Mas respondió, no podré volver contigo ni ir contigo, y tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas ni bebas agua allí, regresa por el mismo camino donde fueres. El enemigo está preparado para engañarte, el enemigo puede cruzarte en cualquier momento y mentirte para que tú pierdas las promesas y la bendición que Dios tiene para tu vida. Y después en el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, trae contigo a tu casa para que comas pan y bebas agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieras aguas, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando le había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo. Palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que nuestro camino esté limpio de estos falsos hombres de Dios o mujeres que intentan cambiar la palabra de Dios, que intentan conspirar contra las cosas de Dios. Que Dios no tome juicio contra nosotros por ser desobedientes y no ir por el camino que Él nos manda. Bebamos y comamos pan cuando Dios diga y no cuando el enemigo venga con esa trampa para que tú pierdas tu vida. Por eso, que Dios nos ayude a entender esta palabra en el nombre de Jesús y que tú puedas llegar por buen camino, que puedas obedecer a Dios y que esa promesa, esa bendición que hay para tu vida, para tu familia o para quien le lleves esa palabra sea cumplida en el nombre de Jesús. Es obediencia y tener cuidado quién se cruza en tu camino. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo